Fumar un buen puro después de comer formaba parte de la cultura de la burguesía vienesa, pero Freud elevó aquel hábito a nuevas cotas. Fumaba 20 puros al día y consideraba que ese placer era un sustitutivo de lo que él llamaba el único gran hábito, la masturbación. Los debates del grupo de los miércoles ayudaron a Freud a desarrollar sus ideas sobre la sexualidad, que reunió en una publicación revolucionaria: 3 ensayos sobre teoría sexual. En esta obra introduce el concepto de sexualidad ampliada, porque en aquel momento la sexualidad se circunscribía básicamente a las relaciones sexuales, mientras que para Freud tiene que ver con el erotismo, la atracción, la excitación y todo lo que eso implica, y también observa que se produce en la infancia. Bueno, eso es muy controvertido, ¿no? ¿Cómo ve ese impulso sexual, esa libido, desarrollándose en la infancia? Poco después de nacer, los niños atraviesan una fase oral. Freud observa que cuando maman, los bebés sienten cierta satisfacción o placer, lo que nos permite ver esa experiencia como algo que podríamos calificar claramente como erótico. Así que cree que ha identificado una pulsión sexual en la infancia. ¿Cómo evoluciona después hasta la edad adulta? Pues en la medida en que sirve para ir dando forma a nuestra identidad sexual, a nuestras fantasías y a nuestra orientación sexual. En definitiva, a quiénes somos. Pero no es una fórmula. Todos y cada uno de nosotros tenemos que hallar nuestro propio camino. Y eso significa que de una forma u otra a todos nos iguala el hecho de ser anómalos. No obstante, existe la posibilidad de que se equivocara, de que no todo tenga que ver con el sexo. Claro, hay quien ha dicho que se equivocó en todo, pero creo que si nos centramos en ese concepto amplio de sexualidad, sí llegaremos a la conclusión de que buena parte de nuestra configuración mental está condicionada por esas pulsiones. Las teorías progresistas de Freud sobre la sexualidad calaron en la juventud vienesa, que había adoptado una posición cínica ante la Iglesia y la moralidad represiva. Pero su creciente popularidad no estaba exenta de riesgos. Freud temía, no sin razón, que dado que su círculo era eminentemente judío, el antisemitismo podía provocar un rechazo a sus ideas. Le preocupaba que tildaran al psicoanálisis de ciencia judía. La solución llegó con la visita de un gentil suizo procedente de Zúrich en el año 1907. Entonces yo era todavía muy joven y él ya era un hombre mayor. Así que, por encima de todo, me dispuse a aprender de él. Carl Jung era uno de los jóvenes psiquiatras más brillantes de la época. Y Freud se había deshecho en elogios hacia él, a lo cual Jung correspondió profesándole una absoluta veneración. Lo paradójico es que pese a la antipatía de Freud hacia la religión, su movimiento cada vez se parecía más a un culto religioso de la psicosexualidad como doctrina, con Freud como sumo sacerdote y Jung como el evangelista que difunde el mensaje del maestro. Pero el evangelista no tardó en convertirse en hereje. Jung reinterpretó uno de los términos clave de Freud, la libido, que el austríaco entendía como pulsión sexual, para ampliar el concepto a la energía psíquica en general, y mostró su discrepancia en lo que él veía como un interés obsesivo de Freud por el complejo de Edipo. Cuando había enunciado una idea era inamovible, mientras que yo siempre suelo dudar. Su amistad terminó de la forma más agria, con Freud tachándolo de loco y de no estar en sus cabales. Pero la frase de despedida de Jung tampoco le iba a la zaga. La costumbre de tratar a sus discípulos como pacientes es un error garrafal. De esa forma usted genera o bien hijos esclavizados o bien cachorros insolentes. Tenga objetividad suficiente para ver su artimaña. Pero justo en el momento en el que Freud se enfrentaba a la fragmentación y al aparente declive de su movimiento, sus ideas y su nombre iban a alcanzar relevancia en todo el mundo debido a un acontecimiento crucial.
En 1914 asesinaron al heredero al trono de los Habsburgo y eso desencadenó una guerra con Serbia. Los hijos de Freud se enrolaron para luchar en el frente de la que se convertiría en la Primera Guerra Mundial. La guerra puso a prueba a los médicos con dolencias como las crisis nerviosas que sufrían los soldados. En un primer momento, el lenguaje incoherente y las pesadillas se atribuyeron a las conmociones físicas que habría sufrido el cerebro, pero enseguida se empezó a observar que había soldados que, sin estar en la línea de combate ni haberse visto expuestos a los bombardeos, también las sufrían, así que las explicaciones físicas no servían. Por lo general, se les motejaba como cobardes o débiles y se les obligaba a volver al frente en cuestión de días. Pero Freud inició un debate que alumbraría un trastorno comúnmente aceptado y que hoy conocemos como síndrome de estrés postraumático. Freud pensaba que la neurosis de guerra era un problema psicológico, no físico, y que debía ser un trauma emocional que desencadenaban los horrores del conflicto. Cuando terminó la guerra, muchos empezaron a creerle. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en el movimiento del psicoanálisis, pero a Freud, personalmente, lo envolvió en una espesa tiniebla. La inflación de la posguerra consumió la mayor parte de sus ahorros, lo que redujo sensiblemente la comodidad de su vida en Viena. La gripe de 1918 se cobró la vida de su amada hija Sophie. Aunque sus hijos regresaron de la guerra, la experiencia los dejó marcados para siempre. Freud empezó a cuestionarse algunas de sus teorías. Para él, la sexualidad era la causa última de las neurosis. Pero en el año 1920 publicó Más allá del principio del placer. En esta obra planteó que habría una segunda fuerza básica en la mente humana, la pulsión de muerte. Hasta entonces, había concebido la agresión como una faceta sádica del instinto sexual, una necesidad de someter al otro, de dominar el objeto de deseo. Ahora, sin embargo, tras la cruda experiencia de ver cómo la humanidad se destruía a sí misma con espantosa habilidad, empezó a poner el acento en los fatales impulsos psicológicos que nos recorren por dentro. Freud propuso que nos enfrentáramos a la agresión en su dimensión interna lo mismo que en la externa. Sugirió que la pulsión de muerte formaba parte de la condición humana, un profundo y vigoroso deseo de romper los lazos de la vida. Pero la revisión de su propia obra no acababa aquí. También planteó que la mente estaba compuesta por 3 elementos. Por un lado estaba el ello, una parte totalmente inconsciente, el caldero donde hierven nuestras pasiones, donde se halla nuestra pulsión de muerte y nuestro apetito sexual. Luego estaba lo que él mismo llamaba el superyo, una conciencia interior capaz de imponer ideales imposibles y de infligir despiadadas críticas. El superyo era una especie de estricto guardián de la moral, siempre en liza con las pulsiones de placer y de muertes propias del ello. A medio camino entre las batallas de la mente y la realidad que nos circunda, se hallaría lo que Freud llamó el ego. Freud pensaba que el psicoanálisis podía ayudar a fortalecer el ego. Y como nunca pensó que pudiéramos librarnos de esta clase de conflictos interiores, lo mejor que podemos hacer es convivir con ellos. Sus ideas fueron retomadas con entusiasmo por una generación de posguerra que se rebeló contra los valores tradicionales.
Tanto en Europa como en Estados Unidos se abría paso una nueva permisividad del egocentrismo, que venía a ser la encarnación de ese mundo glamuroso de la danza, la música y el cinematógrafo. En 1925, el director de la Metro, Samuel Goldwyn, definió a Freud como el mayor especialista en amor del mundo y le ofreció $100.000 a cambio de que le asesorara para recrear a los personajes de Antonio y Cleopatra. Freud declinó de malos modos. No obstante, mientras su influjo en la cultura no dejaba de crecer, otro tipo de fuerzas más insidiosas pugnaban alrededor y acabarían por amenazar su propia existencia. En la vecina Alemania, Adolf Hitler subió al poder. Los judíos fueron perseguidos y los libros de Freud quemados en las calles. En el año 1938, las tropas nazis marcharon hacia Viena. Esa soy yo. Y ahí está la muchedumbre aclamando a Hitler. Observa a la multitud. Esa es nuestra casa, luciendo las esvásticas. Unos pocos días después, la Gestapo llamaba a su puerta. Marta, siempre tan buena anfitriona, les pidió que dejaran sus fusiles en el paragüero. Se comportaron con suma prepotencia, haciendo gala de su autoridad y forzando la caja fuerte. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando saquearon la cocina de Marta y tiraron al suelo su mantelería. Entonces ella les soltó un buen rapapolvo y se marcharon. Freud supo que tenían que escapar. Y precisamente este hecho demuestra hasta qué punto Freud empezaba a despertar una profunda admiración, porque entre quienes colaboraron para procurarle un visado seguro se encontraban desde el presidente de Estados Unidos hasta un descendiente de Napoleón, pasando incluso por un burócrata nazi que se había prendado de su trabajo en su época de estudiante. Era la segunda vez en su vida que se veía obligado a emigrar. Después de 78 años en Viena, tuvo que hacer la maleta apresuradamente. Este baúl, que se encuentra en el Museo Sigmund Freud de Viena, ha revelado nuevas evidencias sobre lo traumática que fue su ruptura con el pasado. Fue una especie de redescubrimiento. Después de que llevara arrumbado en esa esquina, ¿cuánto? ¿2 décadas? Y cuando lo movimos, descubrimos esto. Una etiqueta de la estación de Viena con destino a Londres. Vaya. Así que sabemos que esto formaba parte del equipaje que Freud se habría llevado el día que partió con su familia. Y se puede abrir, ¿verdad? Sí, podemos abrirlo y ver lo que queda de su contenido. Una de las cosas que encontramos resultó ser de lo más emocionante. Una cajita aplastada. Y en ella Freud escribió: Marta, por tu 21º cumpleaños, de parte de un pobre hombre feliz. ¡Qué bueno! Una cosa tan diminuta y a la vez tan cargada de historia y de recuerdos. Sí, desde luego. De las joyas no hay ni rastro, pero aquí sigue la caja con este modesto mensaje. Es verdad. Freud nos invita a enfrentarnos a nuestro propio pasado para poder vivir mejor. Y esto es como un emblema del pasado en común de Freud y Marta. Es muy conmovedor. Cuando tenía 82 años, tuve que abandonar mi casa por culpa de la invasión alemana de Viena. Me vine a Inglaterra, donde espero poder vivir en libertad hasta el fin de mis días. Fue entonces cuando vinieron 3 hombres de la Royal Society a nuestra casa para que mi padre firmase en el libro de honor, en el mismo lugar en el que figura la firma de Darwin. Fue un momento muy entrañable. Pero Freud se encontraba gravemente enfermo. Colocamos ahí ese sofá para que mi padre descansase. Ese fue su último año de vida.
A lo largo de unos 15 años, el cáncer le había ido devorando la mandíbula. A pesar de las más de 30 operaciones que afectaron a su oído y a su corazón, se negó a renunciar a ese placer oral que casi con toda seguridad le estaba matando. Abrir la boca le empezó a resultar demasiado doloroso y cogió una pinza de la ropa lo bastante ancha como para sujetar su puro. Se habilitó un estudio, tal y como en su día había disfrutado en Viena, y siguió viendo pacientes. Cuando sintió que la muerte lo rondaba, pidió que le trajeran su cama hasta aquí para poder estar cerca de su escritorio, sus libros y su adorada colección de objetos antiguos. En septiembre de 1939, Freud dispuso que le proporcionasen una dosis letal de morfina. Pero incluso después de su muerte, sus ideas siguieron cobrando impulso. Uno de los mayores estímulos que se vivió en el siglo XX se lo debemos a Freud, porque en cierto modo dio permiso a la gente para ser distinta, para reconocer que no es anómalo serlo, pues lo anómalo es normal. Y quizá lo más importante de todo, hizo posible que habláramos de sexo, ya que ayudó a que tuviéramos una comprensión y una tolerancia hacia cosas que tradicionalmente se consideraban perversas, como la homosexualidad y otras prácticas sexuales. Y eso supuso un gran cambio en la sensibilidad de nuestra cultura occidental. Por tanto, deberíamos estarle agradecidos. Pero hay un problema con algunas de sus ideas. Hablamos de ciencia que se ha demostrado que es poco científica. Puede que ni siquiera sea ciencia porque la base empírica de su trabajo es sumamente frágil. Quiero decir que él se analizó a sí mismo, analizó a su esposa e hija y a unas cuantas damas neuróticas vienesas. Es un punto de partida muy pobre para elaborar una teoría del mundo. Prestó mucha atención al inconsciente. ¿Hasta qué punto eso es hoy compatible con lo que conocemos, por ejemplo, en materia de neurociencia? Bueno, la neurociencia está haciendo progresos extraordinarios. Hoy contamos con instrumentos y técnicas de diagnóstico por imagen, como las resonancias magnéticas. Hemos aprendido mucho, como por ejemplo que la mayor parte de los cálculos mentales se realiza de un modo no consciente, por debajo del nivel de conciencia, y que la memoria se almacena en el cerebro, lo que significa que muchas de las capas de, por así decirlo, los depósitos psíquicos de nuestra vida están ahí y se podrían recuperar. Así que no están a millones de kilómetros de donde Freud buscaba a tientas. Él tenía la capacidad de poder imaginar lo que ahora sabemos que es cierto. Eso es, exactamente. Tenía una imaginación genial, era un contador de historias maravilloso, e incluso en su faceta más destructiva, como fue lo de acabar con ese tejido convencional de ideas, nos permitió ver las cosas de otra manera. Creo que fue lo suficientemente sagaz como para haber dado la campanada, aunque solo de vez en cuando nos invita a repensar alguna perspectiva interesante de la experiencia humana. Mientras que algunas teorías como el complejo de Edipo y la pulsión de muerte han sido ampliamente cuestionadas, de lo que no cabe duda es de la enorme influencia que Freud tuvo en la cultura. Sus ideas se han integrado de tal manera y subyacen de forma tan profunda en nuestro discurrir diario que son algo que damos por sentado. De ahí que cuando los publicistas examinan al consumidor para crear una marca que apele a nuestros deseos más irracionales, acaben recurriendo a las técnicas psicoanalíticas de Freud. Esta es una de las razones por las que un producto se ofrece siempre envuelto en una capa de juventud, prestigio y, por supuesto, atractivo sexual. Y el influjo de Freud también se deja ver ahí, en cómo le damos sentido a eso que somos, en la importancia que conferimos a nuestras experiencias de la infancia o a hablar abiertamente sobre la complejidad emocional de nuestra vida. Hay quien cree que la atención con la que él miraba hacia adentro ha contribuido a forjar la cultura narcisista de hoy en día, con seres autorreferenciales y obsesionados con nosotros mismos.
Lo que más le importaba a Freud, yo diría que se halla aquí. Sus cenizas reposan en esta urna antigua, una de sus favoritas, que está consagrada al dios heleno Dioniso y encarna los impulsos salvajes e irracionales. De modo que aquí, en su lugar de eterno descanso, tenemos sexo, lujuria, muerte, los arrebatos de las Ménades y el poder del pasado, todo revuelto y puesto al servicio de un hombre que se presentó ante el mundo como un científico. Me parece un último gesto maravilloso, loco y romántico. Y también es un recordatorio de que quizá Freud creyera que no importa con cuánta profundidad nos interroguemos, pues hay una parte irracional de nuestra mente destinada a permanecer en la oscuridad. Es verdad que muchas de las teorías de Freud han sido desestimadas por un exceso de lucubración y criticadas por su carácter no científico. Pero las preguntas que nos legó son tan convincentes ahora como lo eran entonces. ¿Somos rehenes de nuestro pasado y de nuestras ansiedades soterradas? ¿O podemos aprender a entender nuestra psique con el fin de ser verdaderamente dueños de nuestras mentes? Al cabo lo logré, pero la lucha aún no ha terminado.